Me voy a recargar así. No. Muy bien, creo que ahora sí veo a la mayoría de los participantes con la conexión estable. Entonces, bueno, pues damos inicio. Buenos días y antes que nada, y a nombre de la Secretaría de Turismo de Jalisco, muchas gracias por estar presente en esta capacitación denominada Protocolo de Atención y Servicio a Personas con Discapacidad en la Industria Turística. Mi nombre es Lucía Hernández, soy la Directora General de Planeación de la Secretaría. Y bueno, ¿por qué es importante hablar del derecho de las personas con discapacidad a la industria turística? El turismo es un derecho humano. En el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estipula que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo, así como vacaciones periódicas pagadas. Es decir, para que este principio se cumpla, el turismo debe lograr el principio de la no discriminación, de la disponibilidad, de la accesibilidad y de la aceptabilidad. Condiciones que tristemente no son respetadas cuando se habla de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Razón por la cual urge con romper con todas estas barreras para así poder garantizarles a estas personas su derecho al turismo. Antes de comenzar y presentar a nuestros invitados, quisiera pedirles por favor que durante toda la capacitación mantengan su micrófono en silencio por respeto a nuestros ponentes y para evitar cualquier distracción. Esta capacitación tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, más bueno, lo que se puede extender por las preguntas y respuestas que vayan surgiendo, ¿ok? En caso de existir preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y bueno, nuestros capacitadores del día de hoy podrán irles respondiendo, ya sea durante la misma presentación o tal vez al final. Habiendo dicho lo anterior, bueno, pues les presento a Rodolfo Torres y a Fausto Esparza. Ambos vienen de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado de Jalisco. Entonces, bueno, pues ya ellos se presentarán y pues adelante, entremos en materia. Muchísimas gracias, chicos, por hacernos el favor de brindarnos esta capacitación que para el sector es tan irrelevante. Adelante. Muchas gracias, Lucía, a todas las compañeras y compañeros de la Secretaría de Turismo por esta invitación. Para nosotras y nosotros es muy importante el establecer este tipo de vinculación y el compartir con todas y todos reflexiones, información, lineamientos para que vayamos generando entornos inclusivos, accesibles y sobre todo respetuosos para las personas que viven con alguna discapacidad y también para sus familias. Nos presentamos, tengo el gusto y el honor esta mañana de que me acompañe Fausto Esparza. Él es uno de nuestros colaboradores aquí en la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad. Realiza distintas actividades, proyectos de alto alcance para la inserción laboral, consultorías en accesibilidad, capacitaciones, charlas y también muy cercano a distintas organizaciones civiles. Y me presento, mi nombre es Rodolfo Torres. Soy miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco, actualmente al frente de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad. Y bueno, en esta ocasión queremos compartir con ustedes algunas ideas y sembrar esta inquietud, este interés y sobre todo esta conciencia para que en sus actividades y proyectos, sobre todo del ramo turístico, se pueda tener la perspectiva de inclusión a personas con discapacidad. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Como ya lo mencionaban Rodolfo, pues todo lo que tiene que ver con cultura de inclusión y protocolo de atención para las personas con discapacidad. Enfatizado, obviamente, o dándole una directriz sobre todo lo que tiene que ver con turismo accesible. Vamos a comenzar la presentación. Vamos cargando la misma. Sí, la estamos viendo todas y todos. ¿Me confirmas, Lucía, por favor? Emma. ¿Ya está en pantalla? Sí. Excelente. Bueno,
Una primera idea que queremos presentar en este momento es que entendamos todas y todos que la discapacidad, uno, no es una enfermedad, como mucha gente lo cree. No es un trastorno, no es una deficiencia. La discapacidad es una condición humana y por ende quienes viven con la discapacidad tienen experiencias únicas, tienen formas de entender la vida, formas de entender la sociedad y formas de entenderse a sí mismos. Si planteamos la discapacidad en estos términos, le estamos quitando una dolorosa carga negativa que durante décadas, por no decir siglos, ha estado primando en la vida de todas estas personas y sobre todo de quienes viven con discapacidad. Este tema no es exclusivo de quienes viven una discapacidad. También lo viven de manera muy cercana papás, mamás, hermanos, parejas. Y es un tema público, porque ninguna persona que está en este chat, al menos en este momento, está exenta a poder desarrollar una condición de discapacidad en cualquier momento de su vida, ya sea por algún accidente, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por una cuestión propia de la edad. Muchas personas mayores, arriba de los 60 años, están desarrollando condiciones de discapacidad porque es una característica propia de ese estadio de la vida humana. Entonces, vamos planteando este tema, uno, como un tema público que nos compete a todas y todos. Dos, como una condición humana llena de sabiduría, llena de saberes, llena de muchas cosas. Y por eso utilizamos este término, que también no es un invento de nosotros. Es un término que se promueve desde la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU. Y bueno, cultura de la discapacidad. ¿Qué es la cultura de la discapacidad? Iniciamos con esta frase que a nosotros nos parece muy emblemática y significa nada de nosotros sin nosotros. ¿Por qué surge esta frase? Revisando la historia, esta frase fue utilizada por los primeros movimientos africanos que se sublevaron contra los europeos, ¿no? En el siglo XIX, porque había una política que decidía sobre el manejo de recursos, sobre el manejo de las personas, y nunca se contemplaba a los habitantes originales de esos territorios. Esta frase se fue utilizando por distintos movimientos sociales. En los Estados Unidos, por ahí en la década de los años 60, con Martin Luther King, vuelve a tener sentido esta frase para cuestionar políticas que nunca están tomando en cuenta a un grosso poblacional importante. El movimiento de la discapacidad agarra también esta frase como un emblema, como una bandera, sobre todo a inicios de los años 80, y la emplea justamente para evidenciar eso, la existencia de un sistema, de un gobierno, de una política que no contempla a las personas con discapacidad, que decide sobre ellas. Decide cuál es la mejor educación según sus criterios, decide cuáles son los lugares o los programas o las acciones que según el sistema merecen. Vamos por partes y vamos masticando esta frase. ¿Cómo entender la discapacidad? Fuera de esta sesión, imágenes como las que vamos a presentar en este momento están presentes en muchísima gente, en la gente de calle. Estos referentes limitados, muy limitados, son los que muchas personas tienen. Desde la famosa lisiada, ¿no? ¿Qué haces besando a la lisiada? Que es una imagen o una representación que hoy por hoy mucha gente tiene y que todavía utiliza ese tipo de palabras, por ejemplo. Tenemos también imágenes como esta, muy común, ¿no? Los que crecimos en los 70, en los 80, entendíamos que las personas con discapacidad, en este caso acondroplasia, o también llamada talla baja, pues eran personas que solamente tenían como posibilidad de vida y desarrollo el entretenimiento. Esta idea es antigua, esta idea no es reciente. La vemos desde el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, incluso siglo XX, con los circos humanos, donde las personas que tienen alguna discapacidad eran regaladas o vendidas por sus familias a personas que lucraban con ellas para generar espectáculos.
Incluso por ahí de 1930 salió una película que se llama El Circo de los Monstruos. La pueden ver en YouTube. El Circo de los Monstruos, o en inglés Freaks, pues nos muestra mucho esa idea que se tenía de las personas con discapacidad. Se les quitaba esa esencia humana y se les veía como seres que servían para el entretenimiento, seres con los cuales se podía lucrar, en pocas palabras, objetos. Objetos que despertaban la admiración, el morbo o la extrañeza. Esa es una idea que sigue presente en la mente de muchas personas. Otra idea, otra imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de discapacidad y que aparece en la mente de muchas personas en la calle es esta. Como ustedes pueden notar, tenemos en pantalla la imagen de un bastón, una persona que lo está utilizando. Si checamos el encuadre representa la mirada. ¿Qué es lo que más destaca de esa fotografía? El bastón. Hay que ser críticos con estas imágenes. Aquí no estamos hablando de un bastón o no estamos reduciendo a una persona con discapacidad visual, una persona ciega, a un objeto. Es importante que veamos a las personas como lo que son, seres completos, seres diversos, seres que tienen experiencias de vida distintas a las propias. Este encuadre representa mucho lo que socialmente tenemos con esta población. ¿Qué es lo que más destaca? El bastón. Y reducimos a esa persona a un objeto, al bastón. Lo mismo pasa con las personas en silla de ruedas. No vemos a la persona, vemos a la silla de ruedas. Vemos la prótesis, vemos el aparato que está en el oído, vemos que maneja las manos cuando se trata de comunicarse, vemos el ojito rasgado y regordete. Estamos reduciendo a seres humanos a elementos muy concretos. Y esta costumbre que tenemos en nuestra mirada y en nuestro pensamiento está presente hoy por hoy. Entonces, es importante que seamos críticos con imágenes como las que estamos presentando en este momento. Esta imagen también es muy común cuando hablamos de discapacidad en una cultura como la nuestra. Pensamos que las personas con discapacidad, de manera general, son personas que están en la calle para pedir dinero. Son personas que no pueden valerse por sí mismas, son dependientes, son una carga social, son una carga para la familia. Hay personas que nos comentan aquí en la dirección, papás, mamás preocupados y preocupadas cuando se enteran que tienen un hijo con discapacidad y que no están informados, que no conocen de estos temas. Lo primero que se les viene a la mente es una imagen como esta. Es que mi hijo va a ser una carga. Y es algo difícil de aceptar. Es importante que reconozcamos que esta imagen tampoco representa una realidad, pero sí constituye parte de este imaginario y parte de esta cultura que tenemos en un país como México, en una sociedad como la jalisciense. Esta imagen también es muy reveladora. Para muchísimas personas en las calles, para muchísimas personas incluso cercanas a nosotros o incluso nosotros mismos, ¿no? Podemos pensar, la discapacidad, sí, es un tema propio de niños pequeños, de niñas y niños que son chiquitos. Y es un tema que solamente se entiende desde los términos del Teletón. Para mucha gente eso es. Y ojo, la labor que hace la Fundación Teletón es muy admirable, es muy profesional y es muy buena. Ellos trabajan con niñas y niños que tienen discapacidad motora y también con niñas y niños que tienen autismo. Pero para mucha gente que no conoce del tema, piensan que discapacidad solamente se reduce a niños y a Teletón, cosa que no es la adecuada. Esta imagen también es muy reveladora. A decir eso, ¿no? Y lo digo como sociedad, de que pensamos que las personas con discapacidad son ángeles caídos del cielo, son maestros de vida, son seres que nos enseñan a los demás, y lo voy a decir entre comillas, a los que estamos completos, ¿no? Porque así decimos, a que valoremos nuestra existencia. Y la gente dice, si él que no camina, si ella que no ve, si él que no escucha puede, nosotros también.
Y entonces le estamos dando un estatus divino, un estatus sobrehumano a personas que viven con discapacidad. Obviamente es mejor pensarlos así que pensarlos de las maneras anteriores. Sin embargo, esta imagen también resulta negativa. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la humanidad a las personas, tanto al cosificarlas como al divinizarlas. Por ejemplo, en nuestra cultura pensamos que los ángeles pues son seres perfectos, no cometen errores, no desarrollan una sexualidad, son puros y castos, no se toman una cerveza, no dicen mentiras. ¿Se fijan cómo este pensamiento también de divinizarlos resulta muy contraproducente? ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad son personas con defectos y virtudes, como lo es cualquier otro ser humano en cualquier otra condición. Entonces, el darles ese papel de ángel o de maestro que me viene a enseñar algo, no es el más adecuado. También es una imagen que debemos de cuestionar. Esta imagen también es muy interesante, porque pensamos que la discapacidad, y digo pensamos como sociedad, ¿no? que carece de esta conciencia, pensamos que la discapacidad es un tema propio del ámbito de la salud. Y pensamos que es un tema que solamente deben de hablar y platicar y atender doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros y todo lo que tiene que ver con ese ámbito. Ojo, la salud efectivamente es un eje de desarrollo muy importante para las personas con discapacidad, pero también lo es para cualquier otro ser humano. También lo es para la sociedad en general. Y reducir la existencia y la participación y la presencia de personas con discapacidad al ámbito de la salud también es una forma de discriminarlos. Las personas con discapacidad deben estar en todos los ámbitos, en la cultura, en el deporte, en el turismo, en la política, en las finanzas, en la educación, en las relaciones internacionales, en todos los ámbitos, no solo en el de la salud. Reducirlo también es discriminar. Esta imagen también es muy interesante porque pensamos como sociedad que las personas con discapacidad son personas que no pueden hacer nada por su propia cuenta. Y como no pueden hacer nada, según este criterio, los sobreprotegemos. Pensamos que lo ideal es hacer todo por ellos. Cuando, ojo, las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas. ¿Las harán diferentes? Sí, como cualquiera de nosotros, pero las pueden hacer. Fausto no me dejará mentir, y ahorita él les platicará mucho también de sus experiencias. Hay personas cuadraplégicas, por ejemplo, que no mueven piernas ni brazos y son excelentes deportistas, son excelentes escritores, investigadores, gente que hace muchísimas cosas. Entonces, el pensar que solamente por el hecho de tener discapacidad no puede hacer algo y se tiene que hacer por él, es una forma también de discriminar. Imagínense esos niños y niñas, desde que son pequeños y tienen discapacidad, y los papás los sobreprotegen y hacen todo por ellos. Llega un momento donde esa persona se cree esa historia, se cree ese cuento y efectivamente espera que todo el mundo haga todo por ellos. Cuando aquí un principio fundamental de la agenda de derechos humanos de personas con discapacidad es la autonomía, la independencia. Y cualquier ser humano es autónomo e independiente. Vamos a seguir reflexionando sobre esto. Esta otra imagen también forma parte de estas ideas que como sociedad, que como cultura tenemos negativas acerca de la discapacidad. Pensamos que es algo que se debe de evitar. Por ejemplo, cuando tenemos el caso de una mujer que está en gestación, que está embarazada, fíjense cómo es nuestra cultura. Nos acercamos a ella y le decimos, ojalá y venga bien. ¿A poco no? ¿Qué significa eso? Cuestionando. Seamos críticos con la forma en la que hablamos y pensamos. Eso significa que no venga enfermo, que no venga con discapacidad. Cuando, ojo,
La discapacidad no se puede evitar. Es algo natural. Nadie lo buscamos, nadie lo busca. Puede aparecer en los primeros días de gestación, puede aparecer en los primeros años de vida, puede aparecer en cualquier momento de nuestra edad adulta o en la edad o en la vejez. Si nos reunimos, y esta frase la dice mucho Fausto, si nos reunimos en 30 años, seamos más concretos, en 15 años, el mismo grupo, los 46 participantes de este chat, si nos volvemos a reunir, estamos seguros que el 80% ya tendrá una condición de discapacidad, ya sea motora, de que tenga algún problema en la movilidad, ya sea auditiva, ya sea visual o incluso intelectual. Es una realidad. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Secretaría de Salud, lo dice el INEGI. Para allá vamos todos. Así siempre ha sido, es y será. Entonces no es algo que se pueda evitar. Bueno, lo que sí se puede evitar, siendo también reflexivos, pues son los accidentes automovilísticos. Muchos lesionados medulares que resultan en una discapacidad motora, muchos de ellos surgen por accidentes automovilísticos. Entonces, bueno, ahí hablamos también ya de otra problemática, ¿no? Que sí se puede evitar. Pero en términos generales, hay muchas condiciones que no se evitan. Esta imagen también resulta interesante porque para la mayoría, el hablar de discapacidad es sinónimo a, pues, son poquitas personas. Incluso decimos que es una minoría. A nosotros no nos gusta utilizar este término de minoría porque el utilizarlo refuerza esta idea de que son poquitos. Y como son poquitos, pues ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué hablamos de accesibilidad? ¿Para qué hablamos de proyectos accesibles? ¿Para qué hablamos de inclusión si son poquitos? Muchas veces, en muchos lugares, en empresas, en instituciones, en familias, desestimamos el poquito, el único, el individual. ¿Por qué no vemos a personas con discapacidad en las calles, en las escuelas, en los trabajos? Simple y sencillamente porque el diseño del mundo, el diseño de nuestras calles, el diseño de las empresas, el diseño de las actividades humanas, nunca contemplaron desde sus inicios la diversidad que representan las personas con discapacidad. ¿Y a qué nos referimos con diversidad? A la diversidad de cuerpos. Los seres humanos tenemos cuerpos diferentes. Hay cuerpos en los que efectivamente la persona no camina. Hay cuerpos en los que efectivamente a lo mejor no hay un brazo o los dos. Hay cuerpos donde no tenemos el sentido de la vista o el sentido de la audición. Hay cuerpos donde el funcionamiento cognitivo o intelectual es distinto al convencional. Hay diversidad. Y muchas de estas personas no las vemos porque como el diseño del mundo no los contempla, pues se quedan en sus casas. Hay personas que se quedan encerradas en sus casas porque las banquetas no son accesibles, porque los sistemas de transporte no son accesibles, y entonces tenemos infinidad de personas en sus casas. Simplemente en Jalisco hay poco más de 600,000 personas con alguna discapacidad. Imagínense. Hay estudiosos que aseveran que son alrededor de 1 millón de personas en todo el estado. Y si a esta cantidad le sumamos los papás, las mamás, las parejas, los hijos, tenemos muchísimas personas que viven y que batallan no por la discapacidad, sino porque tenemos un mundo que no está diseñado para esta población y sus necesidades. Entonces, no hablemos de minorías, es muchísima gente. Y no tenemos por qué llegar al punto donde nosotros tenemos que vivir una discapacidad o un familiar directo para integrar. La imagen también refleja mucho de lo que se piensa y se vive en algunos contextos, sobre todo en contextos muy desfavorecidos, hablando en términos educativos o académicos. Hoy por hoy, siglo XXI, año 2020, hay personas que piensan que la discapacidad se produce por algún castigo divino o por alguna cuestión demoníaca. Puede parecer absurdo, puede parecer
chistoso, pero créanme, tenemos aquí casos, reportes de personas que nos dicen que en tal municipio, en tal colonia, se cree que esa persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo, que es una discapacidad psicosocial, es un problema de salud mental, está posesionada con algún espíritu. ¿Y qué sucede? La amarran, la encadenan, la amarran a árboles. Situaciones así son denigrantes y que van en contra de los derechos humanos. También se piensa mucho, ¿no? Que se están pagando karmas, que se están pagando castigos divinos, porque el papá era un vividor o la mamá era una vividora o era un borracho. Mucho de eso se utiliza en nuestra cultura popular. Cuando, ojo, la discapacidad tampoco tiene por qué estar ligada a este tipo de imágenes. Estas ideas, sobre todo las de tipo mágico, las de tipo religioso, son muy antiguas y se remontan a las primeras sociedades del mundo, donde la discapacidad, cuando apareció un bebé, pues era entendida como una señal de mala suerte. ¿Y qué hacían las primeras sociedades? Los aventaban del cerro más alto, los dejaban en el bosque para que los lobos se las comieran. Y estas ideas, pues, lamentablemente han persistido. O incluso también las primeras sociedades veían a las personas con discapacidad como regalos de los dioses. Volvemos al tema de los ángeles, ¿no? Se les entendía como oráculos a los cuales se les hacían consultas para que nos dijeran el futuro. Tanto la idea de los demonios como de los ángeles, insistimos, no son las adecuadas y van en contra de la normativa de derechos humanos. Una idea, hasta este momento, un poquito más optimista, fue uno de los grandes regalos que nos dio la Segunda Guerra Mundial. En países como Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, el número de personas con discapacidad se incrementó de manera impresionante. Comenzaron a existir leyes, comenzaron a existir instituciones, comenzaron a existir desarrollo tecnológico y científico para la atención de personas con discapacidad. Surgieron prótesis, surgieron medicamentos, surgieron profesionistas. Y en este momento, estamos hablando de los años 40, los años 50, se pensaba que la discapacidad ya no tenía todas estas imágenes negativas. Ángeles, demonios, objetos de entretenimiento, no. Más bien eran personas que tuvieron un problema de salud y el gobierno o las políticas estaban orientadas a generar aparatos reparadores. Ah, perdiste las piernas, ahí te van las prótesis. Ahí te va esta silla que acabamos de inventar. Perdiste la audición, aquí te va este aparato. Generaste traumas, aquí te van estos medicamentos psiquiátricos. Si lo vemos de manera muy seca y muy general, decimos, bueno, está bien, es una idea óptima. Sin embargo, corrimos el gran riesgo de reducir a la discapacidad en el ámbito de la salud, que desde el principio dijimos que no es el único ámbito, no es el único eje donde se puede entender a las personas con discapacidad. En este momento se pensaba la discapacidad como un tema individual. Ay, perdiste tus piernas, pues lo lamentamos, aquí te va tu silla, tus prótesis, arréglatelas. Y no veíamos políticas de accesibilidad en las calles, por ejemplo, en los edificios para generar rampas, para generar elevadores. Todo esto no se veía porque se entendía la discapacidad como un tema individual, solamente de quien lo vivía. Hay una película que les recomendamos mucho donde se ve mucho esto. Es Nacido 4 de julio, de hecho está en Netflix, véanla. Y vemos mucho este entendido de la discapacidad como una desgracia. Y bueno, ahí te va este aparato reparador, ¿no? Mucho del ámbito de la salud. También aparecieron, desde esta idea, pues instituciones, ¿no? Asilos, lugares donde se podía dejar a la persona con discapacidad porque no era funcional para cualquier otro sector. Hasta este momento, todas las imágenes que hemos visto desde el inicio de la charla hasta este momento han surgido y se han mantenido en nuestra sociedad. Si se fijan, son ideas, algunas muy exageradas, otras han ido modificándose. Todo esto nos lleva a entender algo, que la discapacidad es un conjunto de ideas en la sociedad
que han ido cambiando, han ido reformulándose, se han ido adaptando a los nuevos tiempos. A este proceso se le conoce como construcción social. La discapacidad no es una etiqueta, no es una estatua, son formas en las que el mundo entiende lo diferente a partir del cuerpo y su funcionamiento. Cultura de la discapacidad, que fue la primera palabrita que utilizamos en la charla, nos sirve para cuestionar todas las ideas anteriores, todas las imágenes anteriores. Nuestro cerebro está lleno de imágenes. Cultura de la discapacidad quiere buscar imágenes nuevas y asentarlas en nuestra mente. ¿Cuáles son las nuevas imágenes? Estas nuevas imágenes, van a ver ustedes la diferencia. Aparecen a principios de los años 80. Gracias al movimiento civil, gracias a los ciudadanos con discapacidad y sus familias que salen a las calles y dicen, basta, nosotros no somos un objeto de experimentación en la salud, nosotros no somos un objeto para los circos y el entretenimiento, nosotros tenemos derechos, nosotros y nosotras tenemos obligaciones, nosotras y nosotros podemos participar en la construcción de una mejor sociedad. Esta imagen fue una de las primeras marchas que se dio en el mundo, se dio en Estados Unidos, por ahí de 1987, y dice, la injusticia de un lugar es la amenaza para la justicia de todas partes. Y la afirma Martin Luther King. En ese momento se decía, las personas con discapacidad y sus familias lo decían, no podemos hablar de una sociedad para todos y todas si no se nos pregunta, si no se nos incluye, si no nos incluimos. Y esta idea, como la pólvora, comenzó a replicarse en distintos países del mundo. Y las personas con discapacidad empezaron a verse a sí mismas y las familias empezaron a verse a sí mismas como sujetos transformadores de la realidad. Tenemos derechos, podemos construir una sociedad donde vayamos a la escuela desde las formas en que nos sea accesible. Y fíjense, en esa imagen, por ejemplo, tenemos 2 niños ciegos estudiando de una manera accesible para ellos. En esta otra imagen, por ejemplo, tenemos a distintas personas que tienen síndrome de Down y dicen, somos diferentes y tenemos derechos. No somos esta idea, ¿no?, romántica de que somos niños chiquitos todos y todos somos iguales, no. Esta nueva idea de la discapacidad, desde la cultura de la discapacidad, reconoce que existen hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores con discapacidad y con distintas necesidades. Aquí tenemos otra imagen también que responde a esta nueva idea, a agendas muy concretas. Yo, persona con discapacidad, tengo derecho al transporte, porque el transporte que existe hoy en día no está diseñado para responder a mis necesidades. Y esta imagen también es muy reveladora. Fíjense, ya no estamos en este ámbito de la salud, ya no estamos en este ámbito de la asistencia social, ya no estamos en este ámbito del pobrecito, del bufón del circo. Tenemos personas con discapacidad, trabajadoras, en lugares donde antiguamente no existían. Y aquí tenemos a un arquitecto, tenemos a un ingeniero, tenemos a una mujer también ahí arquitecta, haciendo trabajos. Y así como esta imagen, podemos replicarla en todas partes. Es importante señalar, y con esto cierro mi primera intervención, de que el movimiento civil de la discapacidad se debe gracias, número 1, al movimiento feminista del siglo XIX. Las feministas en su momento dijeron, vivimos en una sociedad opresora, hombre completo, heterosexual, funcional, sin discapacidad, es el que manda. Las feministas fueron las primeras en criticar esto. Posteriormente vinieron los movimientos afrodescendientes, los movimientos negros, donde vinieron también inspirados por esa oleada feminista a decir, sociedad, eres una sociedad que juzga,
a partir del tono de piel. Eres una sociedad que rechaza porque tienes la supremacía del blanco. Y hoy por hoy lo vemos con lo que está pasando en Estados Unidos. Y así también lo vemos con los movimientos indígenas, que cuestionan el racismo, que cuestionan el clasismo. Lo vimos con Yalitza Aparicio hace poco. Lo vemos con los movimientos de los derechos de las personas gay. Y lo estamos viendo también hoy gracias a esta oleada que se ha abierto camino. Porque todos estos movimientos civiles tienen un común denominador. La dignidad del ser humano, sea como sea este. El respeto a la diversidad del ser humano, sea como sea. Y vamos generando imágenes nuevas. ¿Cómo entender a la discapacidad? Justamente así, desde la dignidad, desde la creatividad, para que rediseñemos el mundo en el que vivimos. Y rediseñarlo de pe a pa. Las calles, los camiones, los lugares, las empresas. Esta idea de pronto puede asustar porque decimos, chin, va a ser muy costoso. Chin, se va a requerir mucho dinero. Chin, no sabemos cómo. Créanme que es más sencillo de lo que parece. Ese miedo que surge es por falta de imágenes como las que tenemos o las que vimos en estos últimos minutos, de personas con discapacidad fuertes, empoderadas, de familias que están dispuestas a construir una sociedad mejor. Y si revisamos nuestra historia, podemos determinar que las personas con discapacidad, a pesar de tener todas estas dificultades y obstáculos, han construido parte de lo que somos como mexicanos. Hemos tenido grandes exponentes. Tenemos a José Clemente Orozco, que poco se habla de su discapacidad motora. Se habla mucho de sus grandes obras en México y en el extranjero. Él no tenía un brazo y sin embargo pintó grandes cosas. O Frida Kahlo, por ejemplo. Se habla mucho de sus cejas y de sus peinados y sus vestimentas, pero poco se habla de que fue una mujer con discapacidad múltiple, discapacidad motora y discapacidad psicosocial. Y también generó toda una escuela artística que hoy por hoy tiene a México en un lugar muy privilegiado en el arte. O también el doctor Gerardo Murillo, el doctor Atl, uno de los primeros pintores, imagínense, del siglo XIX, que llevó la pintura mexicana incluso antes que los muralistas, Rivera, Orozco y demás. El doctor Atl fue de los primeros, también un hombre con discapacidad motora. Hemos tenido presidentes con discapacidad, Álvaro Obregón, por ejemplo, que no tenía un brazo, o también Antonio López de Santa Anna, que no tenía un pie. Independientemente de lo que hayan hecho como políticos, hemos tenido presidentes con discapacidad. Y desde luego, hoy por hoy, tenemos grandes atletas que llevan el nombre de México muy en alto. Y un gran porcentaje de estos atletas son jaliscienses. Jaliscienses, y desde el CODE los han preparado súper bien. Han llevado el nombre de Jalisco muy en alto. Hemos tenido grandes académicos. Por ejemplo, ahí en la fotografía tenemos a Matías Alanís, Premio Estatal de la Juventud 2019. Es un chico con discapacidad múltiple, discapacidad motora, discapacidad visual y auditiva, que es el primer coordinador de proyectos que ha tenido la UNAM, por ejemplo. Y muy talentoso y con una propuesta académica bastante interesante. Es un orgullo de Tlajomulco de Zúñiga. Hasta este momento, queremos sembrar, antes que compartirles recomendaciones o tips sobre cómo ir generando medidas de accesibilidad, es importante que tengamos dos cosas. La conciencia de que la discapacidad debe entenderse, y debe porque es un compromiso y una obligación moral e histórica. Debe entenderse desde la dignidad. Y dos, también que seamos empáticos, porque este es un tema humano. E insisto, nadie estamos exentos a vivir la discapacidad en carne propia o de manera muy cercana. Cedo el uso de la palabra a Fausto para compartir también algunas recomendaciones y experiencias. Gracias, Rodolfo. Gracias. Pues, continuando con la charla, con la charla que decía Rodolfo, como todas y todos se están dando cuenta, este es un tema que estamos trabajando desde la dirección estatal como un tema de reeducación de
de la conciencia de los seres humanos. ¿A través de qué? A través de pues, compartir lo que ya tiene años, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención clara donde México forma parte de ella como uno de los países que está buscando que esta convención sea utilizada por todos los seres humanos. Y obviamente el tema del servicio turístico es un tema el cual estamos aquí para compartirles información que es muy necesaria. Entendiendo que en México, hoy por hoy, el INEGI dice que somos el 5.1% de la población total. Como ya lo decía Rodolfo, todas estas personas con discapacidad vivimos en una familia, es decir, tenemos una pareja, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos abuelos. Entonces ya no estamos hablando del 5% de seres humanos, sino estamos hablando del 5% de las familias que en México, que por algún motivo no están siendo incluidas. ¿Qué estamos buscando Jalisco? Que Jalisco siga siendo un estado líder en México en temas de inclusión hacia las personas con discapacidad. Desde ahí, que como se dieron cuenta que la presentación iniciamos con la frase nada de nosotros y nosotros. Es decir, que busquemos la necesidad profunda de preguntar, oye, ¿cómo es que sería la verdadera inclusión de las personas con discapacidad? Pero preguntando desde todos los tipos de discapacidad. Es decir, que vamos a la discapacidad como un árbol, un gran tronco, pero que de este árbol salen todas estas ramas, todas estas ramificaciones de la diversidad funcional de los seres humanos. Es decir, tenemos seres humanos que tienen una diversidad sensorial, o son sordos o son ciegos, es decir, tienen una real limitante auditiva, pero solamente una diversidad funcional, o puede ser una diversidad funcional múltiple, como sería la sordoceguera. Pero también tenemos compañeros que tienen una diversidad intelectual. Es decir, hay algo que sucede dentro del cerebro de los seres humanos que provoca alguna limitante en temas relacionados con el aprendizaje. Tenemos un gran grupo conocido como las personas con síndrome de Down. Y de ahí podemos ver que también tenemos personas con discapacidad motoras que tal vez somos hoy por hoy parte de la mayoría junto con la psicosocial, pero que de esta limitante de movilidad hay toda una diversidad funcional de movilidad. Y así como la discapacidad psicosocial, todos estos trastornos conductuales de los seres humanos, y nos damos cuenta con todas estas ramificaciones de la diversidad funcional, la necesidad de estar presentes en este tema de la reeducación de la conciencia y que ustedes a través de esta sencilla y clara información puedan llevar a cabo el tema de la inclusión desde su lugar de trabajo, desde el propio servicio que se hace todos los días en el tema turístico, entendiendo y comprendiendo que hay un término correcto para referirnos, es decir, cómo me refiero al otro. Si no sé su nombre, si no sabe que es Juan, Margarita, Octavio, Antonio, Lupita, si no sé su nombre, pues por lo menos entender de que sí vamos a brindar un servicio para personas con discapacidad y que por lo tanto vamos a estar recibiendo a personas con discapacidad. Y que con esto nos evitamos todos los términos de minusválido, inválido, especiales, discapacitado, sordito, cieguito, mudito, sordomudo, tonto, retrasado mental, chaparro, enano. Empezar a cambiar desde cómo me dirijo a ti y empezar a decir, sí, son personas con discapacidad. Oye, que se escucha muy feo, que así no me gusta cómo se dice, que por qué mejor no se ponen de otra forma, o que sienten ofendidos o no se sienten ofendidos. Simplemente es un término correcto el cómo me refiero al otro ser humano que vive en una condición de discapacidad y que tenemos 5 grandes grupos como la mano. Tenemos personas con discapacidad psicosocial, todos los trastornos conductuales de las personas, esquizofrenia, bipolaridad, autismo, trastornos conductuales, depresión crónica, neurosis. Imagínense toda la diversidad que hay de un mundo de diversidad en cómo funcionan a nivel psíquico. Y son trastornos, pero que esto te hace limitar, excluyente. También tenemos a las personas con discapacidad sensorial y aquí entran los sordos y los ciegos, personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad motora. 5 tipos de discapacidad
un término correcto para referirnos a toda la diversidad, persona con discapacidad. Como ya mencionábamos, todo esto fundamentado en una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, es decir, no lo que quieren las personas con discapacidad, no lo que quieren el gobierno, no es lo que quiere algún país en específico, ¿no? Es lo que quieren muchísimos países que se juntaron y dijeron, vámonos poniendo de acuerdo en cómo hoy por hoy la discapacidad tiene que ser vista desde un modelo de inclusión y autonomía. ¿Para qué? Para la calidad y autonomía de las personas que nacen, es decir, todos los que nacen con algún tipo de discapacidad o los que adquieren una discapacidad. Y de esta convención, México formó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es decir, yo ley general, obviamente me uno a lo que es la Convención Internacional, dándonos cuenta de que a través de la información sabemos que el 3 de diciembre, lo podemos ver en la imagen, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es decir, tratemos de tener presente esta fecha, porque cuando tú tienes presentes fechas de celebración, vas empezando a cambiar la cultura, es decir, vas empezando a cambiar las costumbres hacia el trato adecuado para las personas con discapacidad, así como tenemos costumbres muy arraigadas, como puede ser el 2 de noviembre, que celebra el Día de Muertos, y que hay ciertas costumbres que se han venido compartiendo de generación en generación, es decir, sus hijos, nuestros hijos, saben que ese día, obviamente hay ciertas costumbres mexicanas como el pan de muertos, como las flores. Pues así también el 3 de diciembre, que hoy sea una celebración en que nos demos cuenta de que la vida, si en algo es rica, es en experiencias. Entonces imagínense todas las experiencias de vida que tienen las personas con discapacidad, que viven con una real limitante que no les permite desarrollar su vida totalmente independiente. Es decir, yo tengo una limitante a través de mi movilidad, me muevo en una silla de ruedas de manera permanente y es mi limitante real. Pero ¿qué estamos buscando? Que a través de su conciencia, es decir, de cada una de sus voluntades, empecemos a cambiar esta percepción y significado que tenemos hacia la discapacidad y nos vean como seres obviamente ejercedores de derechos, es decir, ejercedores de, como ya lo mencionábamos al principio de la charla, ejercedores del derecho a la libre movilidad, el derecho al esparcimiento, el derecho a tener una vida social, pero para que la diversidad de las personas con discapacidad podamos ejercer este derecho, pues obviamente estamos buscando que nuestra discapacidad no se potencialice, es decir, que las personas que tienen una limitante visual o auditiva o intelectual o social o de su movilidad no encuentren afuera o en su mismo hogar barreras construidas por otros seres humanos. De ahí en que en esta charla especifiquemos de manera muy específica problemas generales de las personas con discapacidad, problemas reales, es decir, está sucediendo hoy, sucedió ayer en Jalisco, sucedió ayer, sucedió hace un mes, sigue sucediendo hoy, va a suceder mañana. Y vemos una compañera, Rayito, de 29 años, discapacidad motora, es decir, ella nació con una limitante en su movilidad y por lo tanto utiliza un automóvil particular y utiliza una silla de ruedas personalizada, porque ella sabe que la realidad en Jalisco es que no puede salir de su casa y acceder a un transporte público accesible. Y también obviamente ella vive con la realidad de que no puede ingresar a algunos edificios públicos por falta de rampas o por falta de sanitarios adecuados. Imagínense cuántos lugares turísticos hoy podemos tener así, nombrarlos de manera no crítica, pero sí de una manera de darnos cuenta de la realidad que están viviendo las personas con discapacidad, cuántos espacios hoy no son accesibles para usuarios permanentes de silla de ruedas. Tenemos a Manuel, jalisciense, joven mexicano de 24 años, que nació con una discapacidad auditiva, sordo profundo, de Tlaquepaque, pues es un municipio tan bello de Tlaquepaque. Él ha vivido que el personal de instancias públicas, es decir, servidores públicos que damos un servicio todos los días a la ciudadanía, no se cuenta con un intérprete de lengua de señas mexicana. Entonces, él obviamente no puede acceder a la información
de todas las instancias públicas que tiene el gobierno, el Estado y que tienen los ayuntamientos. Y obviamente no se encuentran ni siquiera con un protocolo de comunicación de poderles brindar un paseo turístico y hacerlo en su propia lengua, un intérprete de lengua de señas mexicanas, lengua de señas. Y obviamente que toda la información que hoy tiene el gobierno para las personas como Manuel es una información que no cuenta, con sitios oficiales que resulten accesibles para esta limitante auditiva. Y así podemos poner la realidad de Neida, de José y de Darío, 3 jaliscienses que tienen sordoceguera. Ellos sí tienen doble discapacidad múltiple, y por lo tanto existen muchas dificultades para ellos para transitar en las calles debido a la falta de guías portátiles y de semáforos accesibles. Obviamente para ellos participar en eventos culturales, sociales y recreativos es complicado, pues no se cuenta con una audioguía. Entonces imagínense toda la exclusión que ellos han vivido. Ellos han aprendido a vivir con su discapacidad, se han educado con su discapacidad, pero que no han encontrado todavía en muchísimos lados, pues obviamente es una verdadera inclusión por su limitante. Y así vemos otros compañeros con otro tipo de discapacidad motora de Luis, de Paulina, de Miroslava, de José, por talla baja. Talla baja es una discapacidad que tiene una real limitante que, pues obviamente, acceder a muchísimos lados por el tema de la altura. Imagínense lo complicado que para ellos es acceder a recepciones, escritorios, lavamanos, sanitarios. Imagínense para ellos la complejidad de poder acceder al 90% del transporte público, que tiene unos escalones de 40 centímetros. Es casi como dar un brinco a una valla en competición. El timbre de los camiones. El timbre de los camiones, el pasamanos, la movilidad que ellos tienen reducida por la limitante de su talla baja. Y así encontramos a toda una compañeros con discapacidad intelectual como Adrián, síndrome de Down de Zapotlán el Grande, que tiene obviamente dificultades para que él de manera autónoma e independiente pueda realizar propios trámites gubernamentales. ¿Por qué? Por falta de formatos de fácil lectura. Seguimos creyendo que la gente entiende todo lo que yo entiendo. Y me pongo como si mi diversidad funcional fuera la misma en todos los seres humanos. Y esto agreguémosle la falta de atención y protocolo en estancias públicas. Tenemos al Isaac de 16 años, una persona, un joven con discapacidad psicosocial que obviamente tiene dificultades para participar en eventos sociales y artísticos y culturales ante la falta de adecuaciones sensoriales. Y todo el personal o la mayoría del personal en instancias públicas reacciona con miedo y confusión al dirigirse a las personas con discapacidad psicosocial por la falta simplemente de reeducación. Y de ahí, volteémonos a ver a nosotros mismos como si estuviéramos viendo a Macario, de 73 años, que es una persona mayor. Volteemos a ver a nosotros mismos y volteemos a ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, adultos mayores. Obviamente, la misma realidad y evolución de la vida humana nos lleva a que adquirir una discapacidad. Por lo regular, la mayoría, como Macario, tiene dificultades para movilizarse por propia cuenta. ¿Por qué? Por la limitante que va surgiendo a través de los años de vivir. Y obviamente se complica el utilizar transporte público, se complica obviamente el recibir información, ya que está desarrollando ceguera y sordera progresivas. ¿Qué buscamos? Obviamente buscamos con ustedes, con nosotros, que cada vez encontremos en Jalisco un turismo más accesible, un turismo obviamente incluyente, que entiende y comprenda la diversidad funcional de los seres humanos. Muchas gracias, Fausto. Ahora sí que entramos de lleno al tema de esta capacitación, que desde luego, y es un tema que, insisto, queremos trabajar muy de la mano con Lucía, con Ekaterina y con nuestras compañeras de la Secretaría de Turismo. Incluso en la mañana Fausto y yo platicábamos sobre la importancia de generar una especie de diplomado o taller, porque somos conscientes de que este tema tiene, pues, de pronto pueden surgir muchas dudas, pero todo, créanme, todo es posible. El turismo, como ustedes conocen, es una actividad humana muy importante porque genera trabajo, genera un sustento económico para un territorio y sobre todo porque es una forma también de bienestar.
No es algo nuevo, ustedes lo conocen, sobre todo quienes tienen el expertise en esta industria, en este ramo. Y cuando hablamos de turismo accesible, nos referimos precisamente a que la infraestructura que ya existe y que fue diseñada bajo esta idea, ¿no? Retomando un poquito la intervención anterior, del estándar, el estándar humano. ¿Qué significa esto? Que no se reconoce la diversidad funcional de cuerpos, de necesidades, que ha existido, existe y existirá. Aquí se trata de que llevemos la infraestructura a un siguiente nivel para que todas aquellas personas que no han sido contempladas puedan ejercer ese derecho humano fundamental de la recreación, puedan ejercer ese derecho humano fundamental de trabajar, porque la industria turística genera trabajo y es importante reconocerlo. Este tema se ha trabajado mucho en distintos países que nos han dado grandes lecciones, incluso también aquí en nuestro estado, en nuestro país, tenemos algunas experiencias muy positivas. Sin embargo, es un tema que desde luego tiene todavía muchos pendientes que podemos ir generando. No se trata de que sigamos teniendo esta mirada reducida, asistencial acerca de las personas con discapacidad, sino que generemos creatividad e inventiva para que todo lo que ya existe en la industria turística también pueda ser disfrutable para personas con discapacidad. ¿Por qué no pensar que una persona con discapacidad se pueda aventar de la tirolesa? Ahí tenemos una imagen que a mí me parece súper divertida y súper importante de que sí es posible, desde luego, desde la inventiva y la mecánica necesaria para que esto sea una realidad. O, por ejemplo, recorridos, ¿no? En todo terreno. Si Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo contemporáneo, ¿no? Allá en Perú, cuenta con medidas de accesibilidad para personas que utilizan una silla de ruedas, para turistas que tienen alguna discapacidad visual o también recorridos para personas con discapacidad auditiva. Y vaya que estamos hablando de un lugar que está en un cerro muy alto, ¿no? Y que cuenta con medidas de accesibilidad, pues con mucha más razón podremos generar estas medidas en muchos otros ámbitos donde la naturaleza no representa un problema. Muchas veces, si nos hemos topado, cuando hablamos de este tema, con la idea de que los edificios históricos no se pueden intervenir, de que los edificios antiguos, hablamos de ruinas prehispánicas o de edificios coloniales, por el respeto y el cuidado de los edificios, no se pueden intervenir. Esta es una idea totalmente equivocada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia incluso ha generado proyectos de accesibilidad en antiguos conventos que están en Oaxaca, que están en Guerrero, en la Ciudad de México, y han tenido una experiencia bastante positiva. Incluso se han generado manuales donde se pueden intervenir este tipo de recintos para que personas con alguna discapacidad puedan estar disfrutando también de ese legado y de ese patrimonio que tenemos todos como mexicanos. Desde luego, estos temas necesitan de una expertise de un arquitecto o de una arquitecta. Ahora sí que zapatero a tus zapatos. Pero sí es importante que quienes toman decisiones, quienes generan proyectos, quienes generan servicios, nos detengamos un momento y pensemos cómo lo que yo hago puede ser accesible para personas con discapacidad. Créanme que si tú te haces esta pregunta y empiezas a revisar posibles respuestas, vas a encontrar una ruta muy interesante. No hay recetas mágicas, no hay un 2x3, un paso 1, paso 2, paso 3 para generar un turismo accesible. Aquí todo inicia con una conciencia y con una empatía del propio prestador del servicio turístico. Desde luego, instancias como nosotros, la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, te puede ir asesorando para que vayas generando ese servicio accesible, ese servicio inclusivo para personas con discapacidad y sus familias. Cada caso es diferente, cada lugar ofrece distintos servicios, tiene características
características muy concretas, pero aquí el primer paso fundamental es ese, la conciencia y la empatía. Así lo hicieron en Machu Picchu, así lo hicieron en Oaxaca. Incluso en Oaxaca hay un proyecto muy interesante que se llama Piña Palmera y que ahí han generado también una cuestión de playa accesible muy, muy rica, muy padre, para personas con discapacidad y sus familias. También en Cuastecomates, aquí en Jalisco, desde hace ya varios años, se ha impulsado todo un complejo turístico accesible y ha dado resultados muy, muy, muy interesantes. Desde luego hay muchos pendientes y desde luego todo se puede ir mejorando. Aquí tenemos algunas imágenes de proyectos de este tipo, ¿no? En Tlajomulco hace poco hicieron, por ejemplo, en la ruta franciscana de conventos y panteones del siglo XV, perdón, del siglo XVI, recorridos en lengua de señas, y también están preparando hasta recorridos para personas con discapacidad visual y demás. Hay cosas muy interesantes y que no implican una inversión económica muy alta. De hecho, y ustedes lo pueden ver en plataformas como YouTube, toda esta filosofía de cultura maker se escribe, cultura maker, donde la creatividad ha permitido, y ahorita vamos a responder todas las preguntas del chat, la cultura maker nos dice que podemos ir resolviendo problemas cotidianos de manera muy concreta. Si a lo mejor no tenemos recursos o presupuesto para establecer rampas, no te preocupes, hay formas creativas para poderlas implementar, con madera, con materiales de plástico, con muchas otras opciones. Oye, que no sé cómo utilizar la lengua de señas. No te preocupes, hay asociaciones civiles, hay instancias como la de nosotros donde podemos generar las capacitaciones necesarias. Oye, quisiera hacer algo para personas con autismo. Hay organizaciones civiles que pueden generar también proyectos muy interesantes. Es importante que reconozcamos que no estamos solos. Tu prestador de servicios turísticos no está solo. Si realmente quieres abrirte a esta población, créeme que vas a contar con una red de aliados muy importante y vamos generando un plan muy estratégico para tus servicios con fases. No tienes por qué ser 100% accesible de hoy a mañana, no. Es todo un proceso que puede llevar 1 año, 2 años, pero son esas acciones pequeñas y concretas las que van haciendo la diferencia. Y así tú, como prestador de servicios turísticos y la gente que trabaja contigo, también se va a ir adecuando y va a ir normalizando la presencia de turistas con discapacidad y familias, se va a ir preparando mucho para este tema. El turismo accesible, de manera muy concreta, es llevar lo que ya existe a personas que no han podido disfrutarlo. ¿Qué ventajas te trae? Número 1, que las personas con discapacidad siempre van acompañadas en su gran mayoría. Aquí hablamos de una derrama económica importante, ya lo decía Fausto. No es la persona con discapacidad per se, es también el papá, la mamá o la pareja o los hijos, y esto implica una derrama económica importante. Así también, al ser una comunidad de personas con discapacidad, es muy común que existan viajes, que existan expediciones colectivas. Esto también implica una derrama económica importante. Y en cualquier época del año. No, es un sector, es un nicho que se ha desatendido, es un nicho que casi no encuentra servicios y que está dispuesto a pagar. No pienses que las personas con discapacidad, cuestionando las imágenes iniciales, son personas pobres, son personas que tienen dificultad económica. Desde luego, sí existe un gran número de personas que viven una situación así, pero también existen muchas otras personas que tienen la posibilidad de hacer esto. Y también, la agenda de personas mayores es muy alta. Y ojo, el nicho no solamente está dirigido a turistas con discapacidad que viven en México, sino también turistas con discapacidad que vienen de otros países. Y muchas personas están dispuestas a encontrar un servicio que se adapte a sus necesidades y pagar por lo que esto implica. Y lo hablamos en términos muy aterrizados, muy realistas. Sí hay un tema de derechos humanos, pero también hay un tema de derrama económica, hay un tema mercadológico, hay un tema
de un nicho que no ha sido atendido. Y las ventajas de esto es que tenemos un efecto económico multiplicador, ya que el destino que esté contando con este tipo de servicios se va enriqueciendo, se va fortaleciendo también en otro tipo de servicios que no se relacionan con el turismo, como por ejemplo el sector de la salud, la venta de medicamentos, el alquiler de sillas de ruedas o de automóviles, de acompañantes o cuidadores, porque también es importante señalar que hay personas con discapacidad que necesitan de un asistente, como lo puede requerir un adulto mayor, por ejemplo. Este servicio también puede fortalecer a la derrama económica de este sector. Desde luego, se mejora la imagen del destino al hacerlo inclusivo para todas las personas. Imagínate ese lugar donde cualquier persona, sea cual sea su condición, puede disfrutarlo. Eso es algo muy positivo para todos. Y desde luego, pues la publicidad se hace más que evidente. Y al hablar de publicidad no nos referimos nada más a los videos o a los carteles en redes sociales, no. La boca en boca, la publicidad de boca en boca, la recomendación del amigo, del vecino, es la más efectiva. Y bueno, nos vamos a brincar toda esta parte, justamente para ya entrar al término de la charla. Ahora sí, con recomendaciones para el trato, el servicio y la comunicación de personas con discapacidad. Vemos que hay varios comentarios en el chat, les pedimos que nos aguarden un poquito. Terminamos estas recomendaciones y respondemos todas las dudas e inquietudes. ¿Qué hacer si me encuentro yo como prestador de un servicio turístico con una persona con discapacidad intelectual? Ya lo decía Fausto, las personas con discapacidad intelectual son personas que tienen dificultades para la comprensión convencional, regular de la información. Son personas que tienen procesos de aprendizaje diferentes, que tienen un ritmo de aprendizaje distinto. Y ojo, esto no es algo malo, simple y sencillamente es distinto. Tenemos a personas con síndrome Down, tenemos algunos casos de personas con autismo, tenemos casos de algunas personas que tienen complicaciones para la comprensión o para el autocuidado, para comunicarse, para vestirse, para alimentarse. Muchas personas, no todas, que tienen discapacidad intelectual, pueden requerir de algún acompañante, ¿sí? Aquí algunas recomendaciones muy concretas. Claro que sí. Como se darán cuenta, pues antes de todo hay que presentarse. Antes de que ustedes mismos nos brinden una información, presentarse ustedes como servidores públicos. Evitar el tratar de manera infantil a las personas. Todo el contacto debe ser de acuerdo a su edad. ¿Por qué? Porque obviamente culturalmente se piensa y se cree que son niños, y que son niños por su forma cognitiva de entender y comprender la vida. El trato debe ser natural, sencillo al hablar. Perdona la interrupción, Fausto. ¿Podrías acercarte más a la computadora para que se escuche mejor? Gracias. Gracias. Ser natural y sencillo al hablar. Respetar a la persona, brindándole el tiempo que necesite. Esto es, tener la paciencia de que no todas las personas comprenden lo mismo a la misma velocidad. Las personas en esta condición de vida no tienen el mismo ritmo que los demás para la comprensión o la generación del lenguaje. ¿Por qué? Porque culturalmente venimos de esta forma tradicional de educar a los seres humanos. Es decir, los seres humanos cuando están en la kinder, primaria, secundaria, deben de ser de 10, de 9 y de 8. Y si al ser humano ya lo ves de 7, de 6 o reprobado, ya haces que sea como si una persona tuviera una forma de no tener que ser así. Y de ahí que este grupo obviamente ha vivido durante años un tema de discriminación. De ahí la importancia de cambiar nuestro comportamiento y evitar actitudes de miedo, lástima o desagrado. Y preguntar todo el tiempo directamente a la persona con discapacidad y no a su acompañante. Ya mencionaba Rodolfo, por lo regular las personas con discapacidad todo el tiempo estamos acompañadas de alguien, por lo regular. Esto no quiere decir que todo el tiempo las personas que brindamos un servicio nos tenemos que dirigir al acompañante de las personas con discapacidad. Siguiente grupo que veremos. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? La discapacidad intelectual en algunas personas sí se puede identificar a primera vista. Sin embargo, hay casos de personas,
donde no se aprecia a primera vista. Sin embargo, tú te puedes dar cuenta, en caso de que no sea perceptible de primera vista, pues al hablar, que quizás no está comprendiendo lo que le estás diciendo, la mirada quizás un poquito divagante, personas que a lo mejor caminan un poquito despacio. Sí es importante que seas muy atento, que seas muy atenta a personas con discapacidad intelectual y sobre todo que les des oportunidad de hacer las cosas a su ritmo. Esto es bien importante, hacer cosas que le des la oportunidad de que hable a su ritmo, de que tome asiento a su ritmo, de que te dirijas a ella, a él, que le hables por su nombre, que te presentes. En términos de información, por ejemplo, a esta población le sirve mucho que tengamos folletería con imágenes, fotografías, gráficos. La información como la tendría cualquier persona sin discapacidad, muchas veces para ellos es complicada por la misma condición cognitiva que es no convencional, es el término, que es no convencional. Vamos con personas con discapacidad motora. Personas con discapacidad motora, un gran grupo dentro de la comunidad, dentro de este árbol de la discapacidad y de la diversidad funcional de los seres humanos. A la misma manera que las personas con discapacidad intelectual, pues hay que presentarse respetuosamente, como a lo mejor preguntando por el nombre mismo de la persona, dirigirse en tono claro y preciso, otra vez no al acompañante de la persona con discapacidad motora, sino a la misma persona con discapacidad. Si hay necesidad de brindar tiempo que requiera para responder, hay que brindarle el tiempo. Puede ser que hay todo un grupo de diversidad funcional dentro de la discapacidad motora, que son a lo mejor el grupo que hoy te recuerdo son personas con parálisis cerebral, que la limitante es a través de la movilidad, pero que esta limitante de la movilidad provoca espasticidad en todo el cuerpo, es decir, como un tipo de calambre o de movimientos involuntarios, y que esto también limite el tono o el control de la lengua. Y por lo tanto son personas que muchas veces hay que dar el tiempo necesario para que se puedan expresar o para que puedan hablar y para que nosotros obviamente les brindemos la atención necesaria y de su comprensión. Si las personas con discapacidad motora son usuarios de silla de ruedas, hay que procurar estar a la misma altura. Y si es posible, buscar sentarse de frente a la persona, es decir, tener un contacto visual al mismo nivel. ¿Por qué? Porque es complejo comunicarse de repente como usuario de silla de ruedas, comunicarse o tener una información cuando tenemos que estar volteando la vista hacia arriba porque la persona está de forma convencional parada o porque está en un escritorio más alto de lo que la norma lo dice. Verificar obviamente si esta charla o si esta presentación va a ser en un lugar accesible. Es decir, que sean buscar foros abiertos y convocar a la opinión de la conectividad, es decir, la colectividad de las personas con discapacidad por la diversidad funcional que hay. Muchas de las personas con discapacidad motora utilizamos algún elemento de asistencia, puede ser desde una prótesis interna o un bastón, unas muletas canadienses, o podría ser también una silla de ruedas. Hay que evitar tomar la silla de ruedas o cualquiera uno de estos alimentos. ¿Por qué? Porque la silla de ruedas se vuelve como una parte de nuestro propio cuerpo, de nuestra movilidad. Entonces, si tú empujas o tocas o te recargas en la silla de ruedas, pues es como si yo lo hiciera en tu propio cuerpo, como si yo te empujara de tu espalda, me recargara en tu hombro o me recargara en tu pierna. Existe una diversidad, sí. Hay desde un tipo de silla de ruedas, las convencionales que nosotros de frente que estamos viendo la imagen, la del lado derecho, es una silla de ruedas de traslado, una silla de ruedas para las personas con movilidad reducida, como lo podría ser toda la diversidad del adulto mayor o alguna persona que tenga una incapacidad temporal por alguna operación. Pero también existen las sillas personalidades, toda una diversidad dentro de las sillas de ruedas y una silla de ruedas hecha a la medida de la persona. Y como se pueden dar cuenta, es una silla de ruedas que está invitando a la autonomía y a la independencia de las personas con discapacidad. ¿Qué queremos? Obviamente que encontremos espacios en donde nosotros podamos tener una movilidad autónoma e independiente. ¿A través de qué? A través de dejar de construir barreras, es decir, piedras que el ser humano pone, llamados escalones, banquetas, escaleras, y tratar de evitarlo en la medida de lo posible. No seguir construyendo escalones, no seguir construyendo banquetas, no seguir construyendo escaleras. En caso de que sea así como que ya están ahí, no las podemos quitar. Pues obviamente ya encontramos muchísimos lugares y centros turísticos que encuentran con adaptaciones necesarias. ¿Les pudieras
¿Les pudieras platicar, Fausto, tu experiencia como usuario de silla de ruedas? Silla de ruedas. Y pues tú has visitado varios lugares turísticos, por ejemplo. Sí, claro que sí. Hoy nuestro México, como ustedes saben, pues es un país de turismo, es un país que cuenta con increíbles centros de turismo al que todo mexicano y muchísimos extranjeros quieren conocer. Y obviamente yo, pues, al ser un mexicano y un tapatío, también quiero conocer. Y he estado en N estados buscando, obviamente, conocer lugares desde en Chiapas, en Oaxaca, en el Caribe, en el Pacífico, en el norte, buscando lugares accesibles en donde yo, con mi silla de ruedas, tengo una movilidad independiente y autónoma. Pues he encontrado lugares accesibles, sí, claro, he encontrado, por ejemplo, un poco en Monte Albán, un poco en las playas del Caribe, un poco en algunas específicas playas del Pacífico, de Oaxaca, lo que ya mencionaba Rodolfo, la playa aquí que tenemos de Puesto Comates, que cuenta con las condiciones necesarias para que nosotros podamos acceder al mar de la manera más autónoma posible. Y así nos damos cuenta que poco a poco nos encontramos con lugares que cambian esta falta de accesibilidad en un lugar turístico, en un lugar que está hecho para que las personas estén ahí y accedan a cualquiera que este sea. Que se está buscando, obviamente, que rompamos el paradigma de poner a la piedra primero, poner a la piedra antes que el humano. Hoy, como lo vieron al principio, estamos buscando este cambio de paradigma, de pensamiento, de que las personas que tenemos una movilidad reducida, pues claro que nos encanta viajar y hacer turismo y acceder a teatros y acceder a museos, a la playa, a la montaña. ¿Qué queremos? Que nuestra discapacidad o nuestra limitante en la movilidad no sea potencializada por más barreras que construye el ser humano. Es decir, que no nos construyan un mundo en que se vuelva la vida más compleja afuera en las calles. ¿A través de qué? A través de simplemente pues de considerar todo este protocolo de atención y todo este cambio de pensamiento en donde se entienda y se comprenda que la discapacidad, como ya les decía Rodolfo, es simplemente pues una experiencia más de vida que está viviendo el 10% o el 15% de la población, y que esta experiencia de vida obviamente no nos hace que no nos incluyan en todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de los seres humanos. Nos damos cuenta que la diversidad es infinita, no hay un caso así que diga, tenemos que ser accesibles solo de esta manera, ¿no? Tenemos que volver espacios que tengan un diseño universal, es decir, un diseño en donde todos entren, todos escuchen, todos lean, todos vean, y que esto nos permita pues ver que si algo es bello en este mundo es encontrar todas las diversidades de las formas humanas, y que en lo único que somos iguales como seres humanos pues es en que somos todos totalmente diferentes, no importando nuestra condición de vida. Discapacidad visual es obviamente todo un grupo tan diverso que son las personas ciegas, si está bien decir persona ciega o si está bien decir mi amigo ciego, que es una limitante visual, pero del sentido solamente de la vista. Con este gran grupo hay que presentarse antes de comentar los intereses de la charla, decir hola, soy Fausto, hola, soy Rodolfo, hola, soy Margarita, aquí estoy contigo, trabajo en la Secretaría de Turismo, dar una presentación para que la persona con la limitante visual a través de la audición diga, estoy con una, dos o tres personas. A las personas con discapacidad visual no hay que tomarlas del brazo sin consentimiento de ellas mismas. Así queramos ayudarles a guiarlos o así queramos evitar que tropiecen a lo mejor con algo, siempre hay que preguntarles tanto, oye, ¿requieres apoyo? Hola, soy Jesús, ¿te puedo brindar apoyo? Principalmente en la orientación de espacios, a los cuales están accediendo las personas con discapacidad visual. Para comunicarse con ellos hay que usar palabras dimensionales, es decir, hay que ser claros en esta comunicación, dirigiéndonos con la izquierda, con la derecha, hablando delante de él o atrás de él, enfrente de él, abajo de él, arriba de él, encima o similares. Y evitar obviamente todas las palabras como allí, eso, aquello, allá, porque pues cuál es el allá y cuál es el acá. Si les vamos a dar un objeto hay que describir qué es. Si hay un texto
hay que leerlo. Oye, tengo esta información, no la cuento en un sistema audible ni en un sistema de lectoescritura braille, pero te lo puedo leer con mi voz si me lo permites y darle las indicaciones respectivas a dicho producto. Si se aleja momentáneamente, es decir, si la persona se aleja momentáneamente de la charla o de la conversación, aunque no estés participando, hay que avisar. Me voy a retirar, soy Margarita. Presentar a la persona, a todos los presentes que estén en la plática o en la conversación. Y en caso de que la persona sea hipoacúsica, que no escuche bien de un oído. que tenga una limitante auditiva, algún % que solamente de audición, hay que respetuosamente preguntar cuál es su lado que escucha mejor para podernos dirigir más de ese lado en donde presenta menor limitante. Y por ejemplo, si la persona ciega es usuaria de un perro guía, es importante permitir, y así lo establece la ley, permitir que el perro guía esté presente en cualquier lugar. Solamente hay 2 lugares a los cuales el perro guía no puede acceder: un quirófano y una cocina. De ahí en fuera, en cualquier restaurante, en cualquier transporte, en cualquier edificio, puede estar el perro guía. Es un animal que ya está entrenado. No se va a hacer popó, no se va a hacer pipí, no va a morder a nadie. Es un perro que está muy entrenado para la atención de su usuario. Es importante también que al perro no se le toque. Al perro hay que dejarlo en su hábitat, hay que dejarlo con su usuario, con su dueño, y listo. Para muchas personas con discapacidad visual les funciona que la información que tú les puedas brindar se la mandes por WhatsApp, por correo, por un documento en Word, porque muchos de sus celulares tienen lectores de pantalla. Entonces, la información que tú a lo mejor tienes en un folleto, desde luego la persona con discapacidad visual no lo va a poder leer. Aquí sí es importante que esa información se la facilites de una manera accesible. Ya te dije, un mensajito de texto, un correo, un documento en Word, para que la persona pueda tener toda la información a la mano. Hay personas con discapacidad visual que no saben braille. Hay muchas otras que sí. Cada caso es diferente. Ya casi terminamos. Persona con discapacidad auditiva. Aquí estamos hablando de una población que no tiene el sentido de la escucha, no tiene el sentido auditivo. Ellos se comunican mucho con gestos. Algunos sordos pueden leer los labios, no todos. Algunos sordos pueden verbalizar un poco, no todos. Muchos utilizan la lengua de señas mexicana. En caso de que tú no conozcas la lengua de señas mexicana, no te preocupes. ¿Cómo atender a una persona sorda? Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes vocalizar o mover los labios un poco. No es necesario alzar la voz o gritarle. Desde luego la persona no escucha. Aquí hay que vocalizar un poco, lento, para que la persona pueda ir entendiendo lo que le estás diciendo. También puede funcionar el que utilices la comunicación escrita y que se comuniquen por palabras escritas. O también puedes utilizar la mímica, ¿sí? Por ejemplo, caminar, allá, comida, dormir. Señas universales que cualquier persona sin necesidad de saber lengua de señas tiene, ¿no? Tomar agua, quizás, caminar, para darle información a las personas sordas. Lo ideal es que vayamos fomentando la lengua de señas en las dependencias, en las empresas. Es todo un reto, desde luego, pero podemos irlo implementando. Por ahí es parte de las estrategias que queremos trabajar con Lucía, con Ekaterini, para que contemos con este servicio. Para las personas sordas es muy importante que haya espacios iluminados, porque justamente ellos tienen muy desarrollado el sentido de la vista y esto pues les permite acceder a la información y puedes llamar la atención de la persona sorda, ya sea tocándole el hombro, tocándole la espalda, haciéndole alguna seña con la mano, golpeando la mesa para que podamos tener comunicación. Algunas personas sordas utilizan aparatos en el oído, no todos. Varios utilizan la lengua de señas. Y bueno,
Vamos por último con la discapacidad psicosocial. Esta discapacidad, ojo, no es lo mismo que intelectual. Psicosocial tiene que ver con problemas de bipolaridad, depresión, personalidad múltiple. Esta discapacidad resulta ser la más discriminada porque la gente, y esto es gracias malamente a las películas, pensamos que un esquizofrénico o una persona con personalidad múltiple son personas que están mal llamadas locas o son personas peligrosas que buscan matar o hacer daño o hacerse daño. Sí es importante que nos quitemos esas ideas. Las personas con discapacidad psicosocial, en su gran mayoría, son personas muy funcionales, son personas que siguen un tratamiento psiquiátrico, muchas de ellas medicadas, y eso les permite sobrellevar muchas situaciones cotidianas. Como es una discapacidad que no se ve, muchas veces la gente duda de si tiene o no discapacidad, o pensamos que es alguien excéntrico, o pensamos que es alguien que está mintiendo. La discapacidad psicosocial, así como las otras, se acreditan con una credencial. ¿Cómo identificar a alguien así? En primer lugar, son personas, sobre todo si encontramos que está en crisis, tú lo vas a encontrar en sus gestos, en su mirada, su discurso, su forma de hablar es inconexa, no es congruente, puede tener un ataque de ansiedad muy alto, muy distinto a lo que podemos tener cualquier convencional. Sí es importante que cuando te topes con alguien que esté sobre todo en un periodo de crisis, bueno, que te presentes, que seas tú muy natural, no te asustes, no va a pasar nada. Sí es importante que utilicemos un tono de voz tranquilo, neutro, no regañemos a la persona, no subestimemos lo que esté sintiendo, dejemos que tenga el ritmo. Si necesita respirar, si necesita tomar agua, si necesita caminar, conducirla a un espacio donde lo pueda hacer. Evitemos terminar las oraciones de la persona, evitemos hacer comentarios con los compañeros, gestos de desagrado, de miedo. Créeme que no pasa nada. Regularmente personas con esta condición muy regularmente están acompañadas. Sí es valioso que evitemos la estigmatización, quitemos de nuestro léxico palabras como loco, psicópata, manicomios, que son palabras que ya no se utilizan. Son palabras que no se utilizan y también evitemos etiquetar a estas personas y utilicemos el nombre propio. Así como lo hemos visto con las otras discapacidades, utilicemos el nombre propio. Regularmente no vas a notar a una persona con discapacidad psicosocial, sobre todo si está teniendo su tratamiento, si está teniendo toda esa red de apoyo, pues va a pasar inadvertida. Regularmente se va a destacar cuando notes un discurso inconexo, cuando notes un momento de crisis o un ataque de ansiedad. Son los menos, es una realidad porque muchos siguen este tipo de apoyos y tratamientos. ¿Va? Y bueno, terminamos con esta frase, respondemos las comentarios y dudas del chat. Esta frase la dijo Albert Einstein, de hecho él tenía una discapacidad psicosocial, tenía síndrome de Asperger. Mucha gente cree que lo vemos como alguien muy inteligente, y efectivamente es muy inteligente. Albert Einstein lo fue porque él se clavó tanto en un tema, que en este caso fue la física cuántica, que se convirtió en un experto. ¿Por qué es una persona con discapacidad psicosocial? Porque muchos otros aspectos de su vida, ¿no? La comunicación interpersonal, las relaciones con los demás, pues estaban altamente dañadas. Esta frase la señala él y dice: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y esto pasa con las personas con discapacidad. Si nuestra sociedad replica estas ideas negativas de manera directa o indirecta, las personas con discapacidad van a creer que su única oportunidad de desarrollo es la que les estamos diciendo que es. Y esto pues no resulta lo más adecuado. Esos son nuestros datos. Les vamos a dejar la presentación, les vamos a dejar varios videos y también el protocolo extendido para que lo puedan consultar y con mucho gusto nos puedan contactar. Vamos a ver el chat, tiene ya varios comentarios. A ver, dice, y por favor Lucía o Ekaterini, díganos el tiempo y todo. Dice: buenos días. Sin problema, adelante.
Nos saludan Ada Martínez de Sensaciones Turísticas en Tlaquepaque. Gracias por acompañarnos. También de Uruapan, Michoacán. Gracias. De Tlaquepaque. Gracias por estar con nosotros. Dicen que en Tlaquepaque hay recorridos incluyentes. Lili es guía ciega. De hecho, sí, Lili García es una gran aliada de la dirección. Le mandamos muchos saludos y gracias a ella en Tlaquepaque y a todo su equipo, pues se han hecho cosas bastante interesantes. Nos dicen, manden la ubicación para el seguimiento de lengua de señas. Le vamos a dejar a Lucía y a Ekaterini los datos de dónde estudiar lengua de señas, para que las interesadas e interesados se puedan inscribir. Y sí me gustaría mucho que hiciéramos una ruta con Lucía, con Ekaterini, para tener cursos de este tipo, ¿no? Y desde luego, pues gratuitos para todos los interesados. Estela nos dice, estoy realizando un proyecto para realizar guías a personas con discapacidad auditiva. ¿Dónde me puedo asesorar? Con mucho gusto le podemos dar información, Estela. Ahí están nuestros datos. Ada dice, les agradeceré nos puedan compartir los datos de contacto de Rodolfo. Claro que sí, ese es mi correo. Les damos también los teléfonos. El teléfono de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde nos encontramos nosotros, se los dejo también a Ekaterini, pero les comentamos, es el 3331 69 26 55. Repetimos, 3331 69 26 55. Ese, con mucho gusto estamos ahí. Noemí nos dice, qué bien que comenta sobre nuestro mejor muralista, José Clemente Orozco, una persona con discapacidad, nos dio un gran legado, efectivamente, y es importante que hablemos y digamos que es una persona con discapacidad, porque poco se habla de eso, y es también una forma de empoderar a la gente a través de la revisión de nuestra historia. Marcela nos dice, Jalisco conoce el estatus familiar de los 600,000 discapacitados, en particular la calidad de vida, en especial identificar discapacidad intelectual. Esta cifra es la que arroja INEGI en el 2010. Será importante ver cuál es la que se arroja en este censo 2020. La problemática que viven las más de 600,000 personas con discapacidad. Ojo, Marcela, no se dice discapacitados, se dice personas con discapacidad. Ya lo comentaba Fausto en su momento. Pues la gran problemática que muchos es la falta de accesibilidad a los edificios, las calles, el transporte, a la información, la falta de oportunidades laborales. Principalmente esos son los problemas que encuentran. Y también, pues, es un grupo poblacional altamente discriminado. Marcela también nos dice que la problemática es la ausencia de sanitarios. Ingresar a un adulto mayor con discapacidad intelectual crea conflictos. Efectivamente, esto forma parte de la agenda de accesibilidad. Marta del Carmen nos dice qué hacer si una persona con discapacidad psicosocial está pasando por alguna crisis en el momento de un recorrido, con qué podemos prevenirnos. Sí es importante que conozcamos a detalle el protocolo para la atención de personas con discapacidad psicosocial. Con mucho gusto podemos generar esta capacitación específica en este tema, también acercarlos con asociaciones que trabajan con discapacidad psicosocial. Aquí de primera mano lo que debemos de tomar en cuenta es que durante el recorrido sí debe de haber staff de apoyo para las distintas actividades y que esté capacitado para la atención de crisis. Regularmente las crisis pueden ir de unos minutos a un periodo un poquito más prolongado de tiempo. Si es algo muy, muy concreto, es importante darle su espacio a la persona, revisar con ella si tiene algún familiar que le esté apoyando, para que el familiar también nos pueda dar información sobre lo que se necesite. Gracias por estos foros, agradecemos la presencia. Dice también Lili, gracias Turismo Tlaquepaque, continuaremos con la profesionalización, saludos. Tomás, saludos. Marcela, felicidades. Juan José Peña, saludos desde Puerto Vallarta. Wow, sí, en Puerto Vallarta hay muchísimo trabajo. De hecho, visitamos allá a Comudis, en ese entonces con Becky Jiménez, también con la maestra Nicolasa Reynoso y también con los encargados de turismo. Muchas felicidades por estar aquí. Saludos a Liz. Dice que estos cursos deben de ser obligatorios. Creemos lo mismo, por eso estamos haciendo esto. Es el primer paso de algo que se viene importante. También saludos a Mascota. En Mascota también tenemos mucho apoyo con Ana Laura, una gran aliada.
Lucía, ahí nos está dando los datos de Caterini, muy bien. Blanca dice compartiendo con empresarios en plena construcción. Sí, los restaurantes, aún así sea una fondita, sea el mercadito, pueden abonar mucho en el tema de accesibilidad. Con mucho gusto en este documento de recomendaciones puntuales de tomar en cuenta meseros, desde también cómo adecuar los baños. Créanme que se puede hacer mucho en cualquier lugar. Aquí lo importante es tener la disposición y sobre todo creatividad. Yolanda, gracias por estar hoy con nosotros. Y creo que son todos. Y Tepatitlán también, felicidades. En Tepa tienen trabajo también muy, muy interesante con Carmen Nuño. Ella es la encargada de estos temas ahí en el ayuntamiento y estamos haciendo también mucha vinculación con ella. Dice en Tlaquepaque, recorridos de ciegos. Sí, en Tlaquepaque hay cosas también muy lindas, sobre todo Pueblo Mágico, y podemos hacer todavía más. Imagínense recorridos para familias con personas de autismo, por ejemplo, o también hacer recorridos en lengua de señas, hacer también rodadas para personas con discapacidad motora. Y ojo, el nada de nosotros sin nosotros es una frase, y con esto concluyo, que no busca segregarnos, no busca decir, ay, sí, personas con discapacidad hagan todo por su cuenta. No, el nada de nosotros sin nosotros es una frase que nos une a personas con discapacidad y sin discapacidad para crear un mundo digno y de accesibilidad para todos. Se ha malentendido mucho el tema de discapacidad pensando que deben ser las personas con discapacidad las únicas responsables de este tema, cuando no. Si tú no tienes discapacidad, tienes también muchísima responsabilidad y muchísima oportunidad para atender a este sector. Lo importante es que lo consideremos, le preguntemos. Imagínense la cantidad de veces que nos dicen, oye, esta rampa está mal. Y muchas veces la rampa se hizo sin preguntarle a alguien en silla de ruedas, por ejemplo. Sí es importante que involucremos en nuestros proyectos la voz y la experiencia de las personas con discapacidad. Y con esto concluimos, Fausto. Sí, claro que sí. Pues despedirnos de todos los participantes de la reunión especial del día de hoy y quedar a sus órdenes en esta Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Gracias. No sé si hay algún comentario o duda, Lucía. No, digo, de mi parte nada más agradecerles. Rodolfo, Fausto, muchas gracias. La verdad es de que creo que mantuvieron a su público muy interesado. y bueno, la presentación demasiado buena porque justamente se trata de tomar conciencia de que se necesita pues dignificar a las personas que tienen alguna discapacidad y que durante mucho tiempo, digo, sabemos que dentro del sector turístico hay muchos prestadores de servicio que, vaya la redundancia, prestan su servicio de una forma demasiado tradicional, ¿no? Muchas veces, y no es con una maldad de por medio, sino que no se piensa en todo el abanico de necesidades que se debe de cumplir pues para realizar un servicio de la forma adecuada, digna, correcta para todas las personas, para toda la diversidad de personas que ahora sí que habitamos este mundo. Entonces, muchas gracias porque a pesar de que todo lo que leímos en el chat, ¿no? De que hay varios municipios que ya están haciendo lo propio, pues se debe de reforzar el trabajo para que no sean esfuerzos aislados y que podamos hablar ya de acciones permanentes. Y bueno, pues muchas gracias. Cabe mencionar que tanto la presentación como, bueno, el video estarán disponibles, pero desafortunadamente todavía no tenemos la plataforma lista. Entonces, bueno, estamos por ahí atentos a poder, y digo, síganos en nuestras redes sociales. Seguramente ahí, una vez que esté lista toda la capacitación, podrán consultarla, ¿ok? Pero pues muchas gracias a todos y pues luego, hasta el próximo webinar. Hasta luego, gracias a todos ustedes. Y Lucía, agradecemos y reconocemos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos el interés, la conciencia y apertura de tu parte, de tu equipo y de la Secretaría de Secretaría de Turismo para este tema fundamental, nuestro reconocimiento y sobre todo nuestra disposición en seguir trabajando con ustedes. ¿Qué te digo?
igualmente, la verdad es de que ya hemos compartido muchas reuniones que justamente es para empujar pues, las mejores prácticas de los dos lados que nos toca trabajar. Entonces, muchas gracias.